Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. Si no sabes cómo hacerlo, en la descripción del vídeo tienes un enlace con el paso a paso. Si lo necesitas, puedes cambiar la velocidad del vídeo para que vaya más lento, pulsando en los 3 puntos o la tuerca. Para terminar, haz un punto deslizado en el primer punto de la siguiente vuelta. Y haz una cadena al aire para ganar altura. Vuelta 2. Hacemos 6 aumentos. Empieza en el primer punto, es decir, el mismo punto donde está nuestro ganchillo. Terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Para hacer los aumentos, haz 2 puntos bajos en el mismo punto. Al terminar, vemos el punto deslizado y la cadeneta que hicimos en la vuelta anterior. Cuando los hayas localizado, sáltalos y haz el punto deslizado en el primer punto de la siguiente vuelta para cerrar. Haz el punto deslizado como viste en la foto. Y luego haz una cadena al aire. Realiza este cierre en todas las vueltas. Vuelta 3. Empieza en el mismo punto donde está el ganchillo. Haz 4 puntos bajos. Continuamos con un punto puff de 3 puntos. Coge hilo como ves en el vídeo y pasa el ganchillo por el siguiente punto. Coge hilo y pasa el ganchillo por los 2 primeros bucles. Repetimos. Coge hilo y pasa el ganchillo por el mismo punto como si hicieras un aumento. Coge hilo y pásalo por los 2 primeros bucles. Repite por última vez, coge hilo y pasas el ganchillo por el mismo punto que los puntos anteriores. Coge hilo y lo pasas por los 2 primeros bucles. Para cerrar el punto puff, coge hilo y pásalo por los 4 bucles que hay en tu ganchillo. Haz una cadena para ganar altura. En el siguiente punto que sigue a tu ganchillo, haz un punto bajo y otro punto bajo en el siguiente punto. Haz otro punto puff de 3 puntos. Coge hilo y pásalo por el siguiente punto a tu ganchillo. Coge hilo y pásalo por los 2 primeros bucles. Coge hilo y pasa el ganchillo por el mismo punto como si hicieras un aumento. Coge hilo y pásalo por los 2 primeros bucles. Vuelve a coger hilo, pasas por el mismo punto de ganchillo. Coge hilo y lo pasas por los 2 primeros bucles. Coge hilo y lo pasas por los 4 bucles de tu ganchillo. A veces puede costar un poco, simplemente ten paciencia. Finaliza con una cadena. Continúa con 4 puntos bajos en los últimos 4 puntos que quedan para terminar la vuelta. Haz el punto deslizado para cerrar y la cadena al aire. El punto puff queda abultado. Si la parte abultada quedó en el interior, sácala hacia afuera. Vuelta 4. Empieza en el punto donde está el ganchillo y haz 4 puntos bajos. Continúa con una disminución cogiendo la parte delantera de los 2 siguientes puntos. Dos puntos bajos en los 2 siguientes puntos.
Otra disminución. Y finaliza con 4 puntos bajos. Cierra la vuelta con un punto deslizado y la cadena al aire para ganar altura. Vuelta 5. Empieza en el punto donde está el ganchillo. Haz un punto bajo y un aumento 6 veces. En total acabarás con 18 puntos. Recuerda cerrar la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 6. Empieza en el mismo punto que tu ganchillo. Haz 18 puntos bajos. Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 7. Empieza en el mismo punto de tu ganchillo. Haz 2 puntos bajos y un aumento 6 veces. Cierra la vuelta con un punto deslizado y la cadena. Vuelta 8. Empieza en el mismo punto de tu ganchillo. Haz 24 puntos bajos. Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 9. Empieza en el mismo punto de tu ganchillo. Haz 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 10. Empieza en el mismo punto de tu ganchillo. Haz 30 puntos bajos. Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 11. Empieza en el primer punto y haz 4 puntos bajos y un aumento 6 veces.
Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 12 a 15. Haz 36 puntos bajos en cada vuelta. Abre y cierra todas las vueltas como hemos hecho hasta ahora. En total son 4 vueltas. Vuelta 16. Empieza en el primer punto y haz 4 puntos bajos y una disminución 6 veces. Haz la disminución cogiendo la parte delantera de los dos siguientes puntos. Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 17. Empieza en el punto donde está el ganchillo. Haz 3 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Cierra la vuelta con el punto deslizado y haz la cadena. Vuelta 18. Empieza en el punto donde está el ganchillo. Haz 2 puntos bajos y una disminución por 6 veces. Cierra la vuelta con el punto deslizado y la cadena. Vuelta 19. Antes de continuar, coloca los ojos de seguridad. Cuenta 6 filas hacia arriba desde la nariz. Como referencia, mira que queden en el lateral de la nariz. Entre los ojos puse unos 6 puntos de separación, pero toma como referencia la nariz como te acabo de mostrar. Cuando te guste cómo quedan, asegúralos y rellena. Introduce trozos pequeños de relleno para que quede más repartido y no se formen bultos. Empieza en el punto donde está el ganchillo y haz un punto bajo y una disminución por 6 veces. Al terminar, haz el punto deslizado, pero no realices la cadena al aire.
Corta hilo dejando suficiente para cerrar y estira del bucle. Usa aguja de lana para cerrar los últimos puntos. Pasa la aguja por la parte delantera de los 12 puntos. Estira del hilo para que se vaya cerrando el hueco. Al terminar, cierra lo máximo posible estirando del hilo y asegura con un nudo. No pasa nada si el agujero queda un poco abierto, lo taparemos con el pelo. Atraviesa la aguja por la cabeza para cortar la hebra sobrante. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 4 puntos. No cerraremos las vueltas como la cabeza. Tejeremos en espiral. Vuelta 2. Hacemos un punto bajo y un aumento 2 veces. Empieza con un punto normal, no hagas el punto deslizado ni la cadena. El tejido me quedó hacia adentro. Si te pasó igual, sácalo antes de seguir tejiendo. Vuelta 3. Hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces. Vuelta 4. Hacemos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces. Al terminar, haz un punto deslizado en el siguiente punto y corta el hilo dejando suficiente para coser. Junta los extremos de la base para coserlos con aguja de lana. Y cose cogiendo la parte delantera de los puntos, así como ves en el vídeo.
Al terminar, dóblala por la mitad y cose los extremos para que se mantenga doblada. Con 2 o 3 pasadas será suficiente. Haz otra oreja igual. Primero coloca ambas orejas y sujétalas con agujas para asegurarte de que queden centradas. Yo me fijé que estuvieran más o menos a la altura de los ojos si hacemos una línea vertical e imaginaria como antes. Y las puse lo más atrás posible, antes de la fila donde hicimos las disminuciones. Una vez decidas el sitio donde más te gustan, puedes empezar a coser. Al terminar, asegura con un nudo y atraviesa la cabeza con la aguja para cortar la hebra sobrante. Cose la otra oreja siguiendo el mismo proceso. Recuerda que puedes ralentizar el vídeo si lo necesitas. Las podemos hacer colocando el hilo directamente o hacer cadenetas para que queden un poco más anchas. En mi caso, he preferido hacer las cadenetas. Primero haremos la parte del hocico. Ve midiendo el largo a medida que tejes para obtener la medida. Cuando la tengas, haz un punto deslizado en el primer punto del inicio para formar un círculo. Cuando tengas el largo, corta el hilo dejando un poco de hebra para coser. Basta un par de puntadas. Fíjate que quede centrado a la misma altura que está el otro lado. Como referencia, puedes guiarte por la nariz, por ejemplo, que ambos lados estén justo debajo de ella. La parte de atrás también la aseguro con unas puntadas. Esta hebra del inicio la pasaré por la cabeza para cortarla con ayuda de la aguja de lana.
Como la hebra es corta, utilizaré la aguja del revés. El pelo lo echo realizando cadenetas del largo deseado. Para el flequillo he hecho 12 cadenetas en la primera vuelta. En la segunda vuelta he empezado en el segundo punto y he tejido medios puntos altos para que quede más ancho. Se hace igual que un punto bajo, con la diferencia de que debes coger hilo antes de realizar el punto. También puedes hacer solo puntos bajos o mirar el vídeo tutorial de cómo hacer el medio punto alto en la descripción del vídeo. Comprueba el largo al terminar. Si te gusta, corta hilo dejando una hebra larga para coser todos los pelitos. Pasa el hilo por el bucle y estira. La hebra del inicio la voy a esconder entre los puntos con ayuda del ganchillo. Basta por 3 o 4 puntos, luego puedes cortar lo que sobra. Tejo pelitos más largos de unas 18 o 20 cadenas para el resto de la cabeza. En estos pelitos esconde las hebras de inicio y cierre. No necesitas dejar hilo de sobra para coser, ya que utilizaremos el hilo del flequillo para coser todo. El flequillo lo coloco entre las orejas y le doy un par de puntadas. El resto de pelitos los pongo a ojo en el centro de la cabeza y siguiendo un orden descendente. Los coloco hasta la mitad de la cabeza aproximadamente.
Al terminar, asegura con un nudo y atraviesa la aguja por la cabeza para cortar la hebra sobrante. Vuelta 1. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos. No estires mucho del hilo para cerrar el círculo, ya que por el centro tendrá que pasar el palito. Vuelta 2. Hacemos un punto deslizado y la cadena al aire para cerrar la vuelta anterior. Seguimos con 6 aumentos, empezando en el primer punto donde está el ganchillo. Al terminar, haz el punto deslizado y la cadena al aire para cerrar esta vuelta. Vuelta 3. Empieza en el primer punto y haz un punto bajo y un aumento 6 veces. Al terminar, cierra la vuelta con un punto deslizado y la cadena. Vuelta 4. Empieza en el primer punto y haz 12 puntos bajos cogiendo la parte posterior de los puntos. Al terminar, haz el punto deslizado cogiendo todo el punto y la cadena al aire. Vuelta 5 a 7. Haz 12 puntos bajos en todas las vueltas. Abre y cierra las vueltas como hemos hecho hasta ahora. No obstante, no hagas la cadena al aire en la última vuelta. Corta hilo dejando suficiente para coser y estirar el bucle. La hebra del inicio también la corto para que no me moleste. Antes de coser, fija la base con alfileres para asegurarte de que quede centrada. Fíjate también que la parte del cierre de las vueltas quede hacia atrás. Cosemos cogiendo la parte delantera de los puntos de la base. No cosas completamente. Cuando quede 1 cm para cerrar, pon un poco de relleno. Rellena un poco, lo suficiente para que no pierdan la redondez en los laterales, y termina de cerrar. He utilizado unos palitos de los chinos que tienen la punta un poquito redondeada. De esta manera puedo marcar bien el agujero. Hay que atravesar tanto la base como la cabeza. Un palito que tenga la punta cuadrada no irá bien. Estos caballos los utilizo como decoración.
así que no uso pegamento para sujetar el palo. Si en tu caso los vas a manipular, puedes poner un poquito de pegamento en el agujero de la base. Para apoyarlos hice una base con cemento gris. Compré cemento en una ferretería y mezclé el cemento con agua hasta formar una pasta como si fuera pasta de dientes. Puse la mezcla en un bote de yogur y en el centro una pieza de madera donde encaja el palito. Cuando seca, se puede quitar el plástico del yogur y dejar solo el cemento. Para que quede más bonito, luego se puede tejer un cobertor del tamaño que se necesite. Igualmente hay otras opciones, como estas maderitas que ya tienen un agujero hecho. Con un poco de imaginación seguro que se te ocurren más opciones. Si te gustó el vídeo, dale like y suscríbete. Para ti son solo unos segundos y para mí significa un mundo. Y si no te gustó, déjame un comentario y dime cómo podría mejorar estos tutoriales. ¡Hasta pronto!